Para el trabajo autónomo número 4, la pregunta nos dice: su profesor de educación física le lanza una pelota de béisbol con cierta rapidez y usted la atrapa. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia. Para la pelota de béisbol utilizaremos que es la pelota A y la pelota de gimnasia va a ser la pelota B. Usted tiene las citas. A continuación, el profesor le lanza una pelota grande y pesada, usada para gimnasia, que masa 10 veces la masa de la pelota B. O sea, la masa de B va a ser igual a 10 veces la masa de A. Usted tiene las siguientes opciones. La pelota grande y pesada se la puede lanzar con A, la misma rapidez que la pelota de béisbol, B, la misma cantidad de movimiento y C, la misma energía cinética. Entonces, clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar. Es decir, es a la quien se realiza menos trabajo para atrapar la pelota. Entonces, como sabemos, esto es cantidad de movimiento, es masa por velocidad, y esto es la fórmula de energía cinética, un medio de masa por velocidad cuadrada. Entonces lo que tenemos que hacer es comparar las rapideces, porque ya sabemos que mientras más lento sea la pelota con la que se alcance, menos esfuerzo se tendrá que hacer para detenerlo, para atraparlo. Entonces aquí solo tenemos que reemplazar. Digamos que esta es nuestra ecuación 1. Entonces la ecuación 1 la reemplazamos aquí y decimos que masa de A por la velocidad de A va a ser igual a 10 veces la masa de A por la velocidad de B. Para comparar cuál es la velocidad de B. Aquí, entonces aquí esto se puede simplificar y te sale que velocidad de B va a ser igual a velocidad de A sobre 10. Y aquí también hacemos lo mismo, representamos la ecuación 1 acá y te queda 1 medio de masa de A por velocidad de A igual. Bueno, eso lo podemos ya simplificar en 1 medio por 1 medio. Y 10 veces de masa de A por velocidad de B para simplificamos. Y te va a quedar que la velocidad de B va a ser igual a la velocidad de A. Ya. Entonces va a ser igual a la velocidad de A sobre 10. Comparando las velocidades, la más lenta en este caso se podría decir que es la literal de B, porque se va a dividir con un número mayor a raíz de 10, ¿no? Porque esta ya sabemos que es la mayor, pero aquí entre esta como está dividido por un número mayor va a ser menor, ¿verdad? Y entonces quedaría B, C, A. Según los literales, en quién se realiza menor esfuerzo a la que se realiza mayor esfuerzo, que sería la. Ya. Literal A. Si el calamar tiene 1.5 kilogramos de agua en su cavidad, ¿con qué rapidez debe expeler esa agua para alcanzar una rapidez de 2.5 metros por segundo y escapar así del depredador? Desprecie cualquier efecto del agua circundante. Entonces, él dice que en el primer instante está en reposo, es decir, velocidad 1 igual 0. Y en el segundo instante expulsa la masa de agua y él sale disparado en dirección opuesta, en direcciones opuestas. Bien, entonces aplicando conservación de la cantidad de movimiento inicial es igual a P final, sabemos que en el primer instante va a ser 0 porque está en reposo. Sería igual a la masa del calamar por la velocidad con la que sale el calamar más la masa del agua por la velocidad
del agua, que es la que queremos hallar. Ahora la masa del calamar va a ser 4.75, ya que haciendo una resta de 6.5 a 1.75, que es la masa del agua, nos queda 1.75. Entonces, la masa 2, perdón, la velocidad 2, que sería la velocidad del agua, sería igual a menos la masa del calamar, que es 4.75, por la velocidad, que sería 2.5, que es la velocidad con la que él sale luego de expulsar el agua, sobre la masa del agua, que es 1.75. Esto nos da un total de 6.78 metros sobre segundo. Negativo. Esta es la velocidad que debe tener el agua. Bien. Ahora vamos con el literal B. ¿Cuánta energía cinética genera el calamar con esta maniobra? Bien, la energía cinética sería la energía cinética total. Perdón, al hacer la maniobra sería la energía cinética generada cuando expulsa el agua. Entonces, esta energía cinética sería igual a 1/2 de la masa del calamar, que sería la masa 1, por la velocidad con la que el calamar sale, al cuadrado, más 1/2 de la masa del agua por la velocidad del agua. Sería 4.75 por 2.5 al cuadrado más 1.75 por 6.78 al cuadrado. Esto nos da un total de 55.06 joules. Terminando así el problema número 1 de la guía autónoma. Bien, lo que nos pide el ejercicio es que hallemos esta velocidad con respecto a la superficie de aquí, en cuanto este se mueva hacia acá. Entonces, decimos que la cantidad de movimiento inicial del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Ya que nos indica que en el primer instante está en reposo, tenemos que nuestra cantidad de movimiento inicial va a ser 0, y esto va a ser igual a la masa de m por la velocidad de m más la masa de m mayúscula por la velocidad de m. Bien, esta velocidad es una velocidad con respecto a tierra, y esta de aquí es una velocidad con respecto a la superficie, pero en este momento vamos a calcular la velocidad de m con respecto a tierra, que sería igual a menos velocidad de m con respecto a tierra sobre la masa pequeña. Y esto va a ser igual a 3 por 0.5 sobre 1 kilogramo. Y esto nos queda menos 1.5 metros sobre segundo. Pero ese es tan solo la velocidad de m con respecto a tierra, que es 1.5 metros sobre segundo. Negativo, porque hemos dicho que
hacia la derecha van a ser positivos. Bien. Ahora, sabemos que la velocidad de m minúscula con respecto a la superficie va a ser igual a la velocidad de m con respecto a tierra menos la velocidad de m mayúscula, es decir, de la superficie con respecto a tierra. Esta velocidad ya la tenemos, que es dato del ejercicio. Ahora tenemos que la velocidad de m minúscula con respecto a m mayúscula va a ser igual a menos 1.5 menos 0.5 metros sobre segundo. Y la velocidad de m con respecto a la superficie va a ser igual a menos 2 metros sobre segundo. Ok, habiendo visto el problema, analizamos los datos que nos dan. Ok, en los datos que nos dan tenemos la masa del hombre, vamos a poner MH, que es 70 kilogramos, y la masa del velero, que es 60 kilogramos. Aparte también tenemos una velocidad antes, que la vamos a llamar U, que es 3I, y tenemos una velocidad después, que es J. Ok. Para hacer estos problemas donde tenemos cantidad de movimiento, tenemos que trabajar con diagramas. Entonces tenemos dos escenarios. Un escenario antes, donde está el velero con la persona, ¿verdad? Y el escenario después, que es la persona que ya saltó y el velero solo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que analizar el escenario antes y el escenario después. Entonces utilizamos la fórmula del movimiento, la cantidad de movimiento inicial, que es igual a la cantidad de movimiento final. Entonces, ¿qué tenemos inicialmente? Inicialmente lo que tenemos es los dos cuerpos con una misma velocidad. Entonces, será la masa 1, que es la masa del hombre, más la masa del velero, multiplicado por U, que ya como dije, es 3I. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Antes solo estaban los dos unidos. Ahora después ya están separados, ¿verdad? Y una vez que estén separados, simplemente los analizo separados. La masa del hombre con respecto a qué, por la velocidad, ya. Aquí tenemos que aplicar conocimientos adquiridos anteriormente, como son las velocidades relativas. Entonces, esta velocidad va a ser la del hombre con respecto al lado, más la masa del velero por la velocidad del velero con respecto al lado. ¿Ok? Entonces, no sabemos la velocidad del hombre con respecto al lado. Entonces podemos hacer, como ya dije, volver a lo que es velocidades relativas y llevarlo a esta expresión. La velocidad del hombre con respecto al lado es igual a la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al lado. Ok, entonces podemos reemplazar esto con esto que ya tenemos aquí. Y aparte de reemplazar eso, podemos ya reemplazar los datos. La masa del hombre con la masa del velero forman 130, que se multiplica por 3i. Esto va a ser igual a la masa del hombre
que es como ya dijimos 70, multiplicado por la velocidad del hombre con respecto al lago, perdón, con respecto al velero, que esa es la que sí me dan, es la que está aquí, más la velocidad del velero con respecto al lago. Seguimos reemplazando datos, la masa del velero, que es 60 por la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces, como ya dije, la velocidad del hombre con respecto al velero sí nos los dan. Entonces simplemente lo reemplazamos. Y va a ser J. Ok, ¿cuál sería nuestra única incógnita? Simplemente la velocidad del velero con respecto al lago. Recuerden, hay un lago aquí. Muy bien. Simplemente cogemos y despejamos y nos queda que esta multiplicación es 390i igual a 70j más 70 velocidad del velero con respecto al lago más 60 la velocidad del velero con respecto al lago. Ok, seguimos despejando. Nos queda entonces que 130 es la velocidad del velero con respecto al agua. Y acá nos queda 390 menos 70j. ¿Ok? Entonces, finalizando esto, nos queda que 390 y va a ser dividido para 130 menos 70 dividido para la misma cantidad, pero j. Entonces, como respuesta, nos queda 3i menos 0. Si no me equivoco, 0.54j. Y así es como concluimos con el primer literal. Ok, para el literal B lo que nos piden es la velocidad final del hombre con respecto al agua. Entonces, recordemos la fórmula que habíamos despejado. La velocidad del hombre con respecto al agua era la velocidad del hombre con respecto al velero más la velocidad del velero con respecto al agua. Ok, lo que nos piden es esto. Y esto aquí ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, la velocidad del hombre con respecto al agua, nos queda que la velocidad del hombre con respecto al velero, que era J, más la velocidad del velero con respecto al agua, que ya lo tenemos, es 3i menos 0.54j. ¿Ok? Simplemente manejamos una suma algebraica y lo que obtenemos es 3i más 0.46j. Y así es como tenemos el literal B, que nos quedan en coordenadas de i y de j. Ok, en el literal C nos pide la energía del sistema antes de que se produzca el salto, la energía del sistema después del salto y finalmente determine si hay o no pérdida de energía. Ok, como es el último literal, nos piden tres cosas. Entonces, la primera sería hallar la energía del sistema antes de que se produzca el salto. Ok, la energía del sistema antes, simplemente lo que hay es la energía cinética. Entonces, vamos a poner la fórmula, que es un medio de la masa por la velocidad cuadrada. Ok, ¿qué masa? Va a ser la masa de los dos, ya que antes los dos están en una misma posición, entonces tienen la misma velocidad. Simplemente reemplazamos los datos y tenemos 130, que es la suma de la masa del hombre con la masa del velero, multiplicado por
3 al cuadrado, que ya nos habían dado al inicio, tenía una velocidad de 3. ¿Ok? Entonces la energía cinética antes va a ser 585 joules. ¿Ok? Como vamos a necesitar ese dato, lo vamos a dejar un ratito acá. 585 joules. Y ahora vamos a analizar la energía del sistema después del salto. ¿Ok? La energía después va a ser lo mismo, energía cinética, pero ahora los cuerpos están separados. Entonces vamos a poner un medio de la masa del hombre por la velocidad del hombre al cuadrado más un medio de la masa del velero por la velocidad del velero al cuadrado. Ok, si se dieron cuenta, la velocidad del hombre y la velocidad del velero están en coordenadas Y y J. Entonces lo que se me ocurre a mí es simplemente aplicar Pitágoras. Entonces, como son coordenadas, yo puedo aplicar Pitágoras, que es la raíz del primero, al cuadrado más el segundo al cuadrado. ¿Ok? El segundo está como negativo, pero el valor al cuadrado se va a hacer positivo. Entonces, la velocidad del velero, en este caso va a ser, si no me equivoco, 3.05 metros sobre segundo. ¿Ok? Ahora, la velocidad del hombre va a ser así mismo, el primero elevado al cuadrado más el segundo elevado al cuadrado. Y nos queda que la velocidad del hombre va a ser 3.04 metros sobre segundo. Ok, una vez ya obtenido estos resultados, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar los datos para hallar la energía del sistema después del salto. Entonces, un medio de la masa, que aquí es 70, por la velocidad del hombre, que es 3.04, perdón, aquí es la masa del velero y acá es la del hombre. Simplemente corregimos eso, nada más, para poder reemplazar los datos. Ok, una vez reemplazados los datos, simplemente lo que nos queda es multiplicar y hacer una suma algebraica. Entonces, la energía del sistema después del salto nos queda 602.83 joules. ¿Ok? Asimismo, esta la vamos a dejar a un lado porque la vamos a necesitar para nuestra tercera incógnita que nos solicitan. Ok, lo que nos piden ahora es si el sistema perdió o ganó energía. La única forma de saber si perdió o ganó energía es analizar el porcentaje. ¿El porcentaje de qué? De la energía cinética, o sea, de la energía del sistema final, final menos la energía cinética inicial. ¿Sobre qué? Sobre la energía cinética inicial, y todo esto multiplicado por 100, ya que es un porcentaje. ¿Ok? Entonces, simplemente aquí podemos dividir la fracción, y nos queda que la energía cinética final sobre la energía del sistema inicial menos 1 multiplicado por 100. Ok, reemplacemos nuestros datos. K final viene a ser KD, K inicial viene a ser KA. Entonces tenemos así: 602.83 dividido para 585
menos 1. Y todo esto multiplicado por 100. Bueno, simplemente al hacer esta resta y a multiplicarlo por 100, si no me equivoco, sale 3.05. Pero como es un porcentaje, lo podemos redondear a 3%. Entonces, con esto concluimos que el sistema ganó energía. ¿Por qué? Porque nos dan un valor positivo. Con eso concluimos el literal 0. A. Determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. Bueno, entonces comenzamos hallando el tiempo de vuelo suponiendo que el proyectil no explota. Entonces, la fórmula del tiempo de vuelo es igual a 2 veces la velocidad inicial en y sobre la gravedad. Y esto es igual a velocidad inicial seno del ángulo. Y esto me da como resultado 3.06 segundos. Entonces, para hallar la distancia la distancia que transcurre el proyectil en este tiempo, entonces hallamos le hallaremos con esta fórmula, que sería AX es igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo de vuelo. Entonces, el desplazamiento en X es igual a 30 por coseno de 30, el tiempo de vuelo que es 3.06. Entonces, delta X es igual a 79.50. Esta es la distancia que transcurre el proyectil cuando no explota. Entonces, nos dice que, bueno, el centro de masa en X sería igual a la velocidad en X por el tiempo en el cual explota el proyectil. Sería entonces, perdón, en el tiempo en el cual ya el proyectil explota y cae, que sería 2.5. Entonces, 30 por coseno de 30, 2.5 segundos. Y esto es igual a 64.95. Entonces, ahora el centro de masa en Y, que sería velocidad inicial, seno del ángulo, en el tiempo 2.5. Y esto es igual a 6,9 metros. Entonces, aquí nos dice que determinar la posición del segundo pedazo justo en el instante en que el primero está en el suelo. Entonces, sabemos que el centro de masa es igual a la masa 1 por la posición 1 sobre la masa total más masa 2 por posición 2 sobre masa total. Entonces, sabemos que el centro de masa en X es igual a 64.95. Y la masa 1, bueno, aquí no nos da la masa, pero aquí la masa total sería
de esta. Entonces, cuando ya explotan, sería 1/2 de la masa. Entonces, aquí sería la masa 1 sería 1/2 de la masa total. Entonces, se simplifica y me queda 1/2 de X1, que es 39,75. Esto es la mitad de esto, es en el cual cayó el proyectil. Entonces, aquí mismo también se simplifica, queda 1/2 de X2, el cual vamos a hallar. Entonces, X2 sería 90,2 metros. Y ahora acá, entonces sabemos que también el centro de masa en Y es igual a masa 1 por la posición en Y1 sobre la masa total, más la masa 2, posición Y2 sobre la masa total. Entonces, aquí vamos a decir que esto es 0, porque el problema nos dice, el literal nos decía que la posición del segundo pedazo justo en el instante que el primero está en el suelo. Entonces, la posición del primero es 39,75 y en Y sería 0. Porque en este punto en Y no hay no tiene distancia Y. Entonces, por ende la quise hacer 0. Entonces, sabemos que el centro de masa Y es igual a 6,9 metros. Y esto es igual a la masa 2, que aquí mismo también se simplifica como el anterior, porque la masa 2 es igual a 1/2 de la masa total. Entonces se simplifica y me queda 1/2 en la posición 2 de Y2, lo cual podemos hallar. Entonces Y2 es igual a 13,8 metros. Ya habiendo hallado la posición X2 y Y2, entonces del segundo pedazo, entonces decimos que la posición 2 del segundo pedazo está en 90,2 metros en Y y 13,8 metros en J. La respuesta. B. La energía cinética del proyectil justo antes de explotar y compararla con la que tiene justo después de explotar. Entonces, ahora vamos a hallar la energía cinética antes de explotar. Entonces, justamente en este tiempo, o sea, en este punto de aquí, antes de explotar, o sea, el tiempo 2. Entonces, para hallar esto, primero vamos a hallar el desplazamiento en Y. Entonces sabemos que el desplazamiento en Y, o sea, Y es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 la gravedad tiempo al cuadrado. Sabemos que la Y es la que vamos a hallar, entonces Y inicial es 0 y la velocidad inicial en Y sería 30 seno de 30 por el tiempo 2 en esos puntos. Entonces más 1/2 la gravedad, que sería menos 9,8, porque aquí tenemos nuestra posición de referencia, más 9,8 por 2 al cuadrado. Entonces Y es igual, este es igual a 15. Bueno, haciendo todo esto me sale 10,4 metros, que es el desplazamiento en este punto. Ya, entonces vamos a hallar la velocidad en Y. La velocidad en Y con esta fórmula: velocidad en Y cuadrado, velocidad inicial en Y cuadrado, más 2 veces aceleración en desplazamiento en Y. Entonces, velocidad de Y es igual a la raíz cuadrada de 30 por seno de 30 al cuadrado más 2 menos 9,8
desplazamiento que es 10.4, y esto me sale que la velocidad y es igual a igual a 4.6 metros sobre segundo. Ahora, la velocidad en x. Sabemos que la velocidad en x es constante, siempre va en este sentido. Entonces la velocidad en x es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces esto es igual a 30 por coseno de 30, que es igual a 25.98. Ahora vamos allá a la magnitud de esta velocidad, que sería igual a la y al cuadrado de la velocidad inicial y al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado más la velocidad de x al cuadrado. Entonces, haciendo esto me queda 4.6 al cuadrado más 25.98 cuadrado es igual a 26,38. Entonces, sabiendo esta velocidad, podemos decir que nuestra energía cinética antes que explotara es igual a 1/2 de m por la velocidad cuadrada, que sería esta. Entonces, reemplazando, queda que 1/2 de m, 26.38 al cuadrado, es igual a 347.95 m de masa. Entonces, m de masa, joules, energía es en joules. Ya, esa es la de antes. Ahora analizaremos la energía cinética después de la explosión. Entonces, para esto, vamos a hallar la velocidad inicial, la velocidad después que haya explotado. Entonces, con esta fórmula, pero vamos a analizar ahora solamente en esta partícula. Entonces, haremos con esta fórmula que es y final es igual a y inicial más velocidad inicial en y por el tiempo más 1/2 la gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces, sabemos que la y final en esta partícula es 0 y y inicial, que sería acá, que ya la habíamos calculado en el tren anterior, era 10.4. Entonces, esta variable es la que vamos a hallar. Entonces, la velocidad inicial en y, el tiempo sería 2.5, porque vamos a estar en este punto en el cual ya el proyectil ya cayó. Entonces, sería más 1/2 menos 9.8 2.5 al cuadrado. Entonces, ya despejando la velocidad inicial en y, me quedaría que es igual a 8.09 metros sobre segundo. Ahora vamos a analizar la velocidad en x mediante esta fórmula. X igual a x inicial más velocidad inicial en x por el tiempo. Entonces, x inicial no sabemos, entonces la vamos a hallar. Que x es igual a x inicial más la velocidad en x por el tiempo. Entonces sabemos que esta es la que vamos a hallar. Mi x inicial es 0 en este punto de acá. La velocidad inicial era 30 proporcional a 30 por el tiempo que es 2 segundos. Vamos a hallar este desplazamiento. Entonces me quedaría que esto es igual a 30 raíz de 3. Entonces, sabiendo que x inicial es 30 raíz de 3,
mi X final es igual a 39.65. Este valor ya fue hallado en el ecuación anterior. Entonces, despejando ya la velocidad en X, me quedaría que esto es igual a menos 4.89. Y el negativo vemos que sí tiene razón el negativo, porque cuando explota, entonces este proyectil va de esta forma, para acá. Quedaría por acá entonces. Ya. Entonces ya, sacando la magnitud de estas velocidades, los Pitágoras, vemos que 8.09 al cuadrado más menos 4.89 al cuadrado. Esto nos queda 9.45 metros sobre segundo. Es la velocidad 1 de este pedazo. Entonces, ahora haremos el mismo procedimiento, pero para hallar las velocidades de este pedazo. Entonces, ya sabiendo todos los datos que hemos calculado, entonces ya directamente ya decimos que la velocidad en Y de la partícula 2 es igual a 13.59 y velocidad en X de la partícula 2 es igual a 15.28 metros sobre segundo, metros sobre segundo. Entonces la velocidad 2 del segundo pedazo me quedaría 20.48. No hago el procedimiento porque es el mismo, pero solamente cambian los datos de este punto. Entonces sería algo ya, haríamos lo mismo, entonces ya lo hago directo. Entonces ya sabiendo estas velocidades, entonces decimos que mi energía cinética después de la explosión es igual a 1/2 de la masa 1, velocidad 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa 2, velocidad 2 al cuadrado. Entonces, acá después, aquí hacemos factor común, sabiendo que estas masas son iguales, y esta masa es igual a 1/2 de la masa total y 1/2 de la masa total. Entonces, decimos que multiplicando esto, 1/4, que es un factor común, me queda 1/4 de la masa total por velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2 al cuadrado. Entonces mi K después es igual a 1/4 de la masa total, velocidad 1 que sería 9.45 al cuadrado más 20.48 al cuadrado. Y esto me quedaría 127.18 m de masa, joules. Entonces, comparando la energía cinética antes del choque y después del choque, observamos que la energía cinética antes es mayor que la energía cinética después del choque. Entonces, observamos que se ha perdido energía después de la explosión.